Hola a todos, los saludamos de nuevo en este espacio que se llama Matemáticas sin dificultad. Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Diana María. Bueno, la idea de este canal es enseñar matemáticas de una manera distinta. Sí, yo sé que cuando suena la palabra matemáticas se vienen algunos malos recuerdos para los adultos y para los jóvenes algunas malas caras. Pero bueno, a veces tenemos que explorar otras maneras de conocer las matemáticas. En el día de hoy vamos a presentar un trabajo a partir de la geometría. Bueno, se acerca diciembre y queremos hacer un poco de arte, ser muy creativos. ¿Y qué mejor manera de expresarnos que construyendo un farol, ya que se acerca el día de las velitas? Entonces, el día de hoy vamos a enseñar a construir faroles, pero bueno, no solamente vamos a hacer faroles, también hay muchos tipos de manualidades que podemos hacer a través de objetos geométricos. Entonces, aquí vamos a combinar un poco el arte, las manualidades, la matemática, la geometría, el color, bueno, y cualquier cantidad de materiales que Diana nos va a enseñar a usar. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? El día de hoy vamos a trabajar con palillos y porcelanicrón. ¿Qué tiene que ver esto con geometría? Con el porcelanicrón vamos a hacer puntos muy pequeños, que ya les voy a enseñar cómo, y con los palillos vamos a representar segmentos. Estas actividades se pueden hacer también no utilizando porcelanicrón, sino plastilina, y posteriormente se le puede aplicar EGA, pero no es tan sencillo, se demora un poquitico más y se nos puede dañar. Digamos que el material ideal allí sería el porcelanicrón, que es similar a la plastilina, pero al secarse queda de una consistencia dura. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es una construcción con palillos, con porcelanicrón y pintura metalizada para darle ese efecto. Es un bello adorno, y quién va a saber que es así de económico. Aquí, estos punticos que hacemos con porcelanicrón, precisamente en geometría nos van a simbolizar los puntos, y estos palillos nos van a simbolizar segmentos. Lo podemos trabajar con chicos en bachillerato, o si estás viendo este video y no eres maestro sino estudiante o cualquier tipo de persona, pues nos sirve para hacer un elemento bonito y decorativo, además que es muy sencillo. Estos elementos, bueno, se nos pueden dañar o se pueden fracturar, o sea que son delicaditos. No se recomienda de pronto hacerlo y meterlo en un bolso o transportarlo, porque si no pues vamos a encontrar los palillos todos desatados. Sin embargo, a la hora de hacer el farol es un poco más consistente porque es una estructura un poco más cerrada. No se diga más, entonces les voy a mostrar. Se puede hacer con palillos pequeños, con palillos medianos. Me lo quedo. Y se puede hacer también con palillos de pincho y se pueden recortar. Además, podemos hacer cualquier tipo de figuras. Estas dos figuras son similares, lo único que cambia es el tamaño, de un palillo pequeño a un palillo más grande. Y la pintura. Estos me los quedo yo. Aquí vemos otro tipo de figura, que es una pirámide triangular o un tetraedro. Aquí en la punta hemos puesto una hoja, que se puede también utilizar para trabajar simetrías con los chicos, pues en la naturaleza hay mucha matemáticas y mucha geometría. Sería como un buen comienzo, que los chicos pudieran escoger una hojita, cuál es la hoja que más te gusta, vamos a tener la mitad de la hoja, se repite al otro lado. En el blog vamos a dar un poco más a fondo sobre la construcción de estas figuras. Muy bien, pues bueno, la idea de este canal, como hemos dicho, es invitar tanto a profesores, estudiantes y gente del común a crear a través de elementos de la matemática, en este caso elementos geométricos. Entonces esperamos que con estos videos
pues cambies la mentalidad y el miedo que le tienes hacia las matemáticas. Entonces creo que es hora de enseñar a construir. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra construcción. Recordemos entonces, los palillos serán nuestros segmentos y el porcelanicrón nuestros puntos. Vamos a hacer un cuadrado grande. Necesitamos aquí estos palillos y por ahora solo este material que acabo de nombrar y el porcelanicrón. La idea es poder trabajar en un adorno, como lo dijimos anteriormente, y si le vamos a ver la parte matemática, pues saber cuántos punticos debemos hacer, que son los vértices de la figura, para poder unir los palillos. Pueden ser punticos de este tamaño. Si ven que de pronto no pueden manejar los punticos tan pequeños, los podemos hacer un poco más gruesos. Observemos que estos están un poco más gruesitos. La idea no es hacerlo tampoco tan grande porque se pierde el sentido de la figura. Aquí ya tengo mis 8 punticos y vamos a realizar en los extremos del palillo. Voy a poner los puntos, que tengo aquí un segmento, tiene un inicio y tiene un fin. Junto con este voy a unir otro segmento y un puntico. Tengo entonces dos segmentos iguales, es decir, que tengo también 3 puntos y el punto de la mitad sería el punto central o punto medio. Entonces completaré aquí mi cuadrado siguiendo la misma secuencia. Aquí he terminado ya. Como esta figura está hecha con porcelanicrón y el porcelanicrón se seca, tenemos que cuadrarla para que la estructura quede fija y tratar de no moverla. Si dejamos este cuadrado así grande solito, tiende a desarmarse. Entonces, nosotros podemos por aquí, por las mitades, poner también palillos y voy a necesitar un puntico extra, aparte de los 8 que ya utilizamos. Por aquí en este punto se van a encontrar los otros palillos, como les dije, para poder dar estabilidad a la figura. Y aquí ya tengo mi cuadrado con unos pequeños cuadraditos adentro que me van a servir para poder hacer mi farol. Puedo utilizarlo como cuadrado o lo puedo utilizar también en forma diagonal. A esta estructura le podemos poner acetato y el acetato lo podemos pintar o le podemos también poner papelillo. Esta sería como una primera creación para obtener un tipo de farol. Vamos a hacer ahora otra estructura para farol. ¿Qué relación tiene esto con las matemáticas? Entonces, retomemos punto, segmento, pero también figura plana. Figura plana que puedo llenar con cualquier material, papelillo,
acetato. Y también, a partir de esa figura plana, es muy interesante poder mostrar una figura tridimensional, es decir, la vamos a empezar a levantar. En este caso vamos a hacer 4 de estas y simplemente las juntamos en una base para poder hacer una especie de cubo. La otra estructura que vamos a trabajar va a ser relativamente más pequeña y necesitamos también palillos, porcelanicrón y vamos a tomar unos pequeños punticos. Aquí ya tengo el cuadrado y voy a empezar a subir la figura. Es decir, tengo una dimensión que es el segmento, 2 dimensiones que es el cuadrado y vamos a pasar a una tercera dimensión que será nuestro cubo. Entonces, en cada uno de estos punticos voy a poner de manera perpendicular palillos. Y ahí empezamos a observar que tiene forma de cubo. Ponemos en las puntas las bolitas de porcelanicrón que nos están simbolizando los puntos y las vamos a juntar con más palillos que previamente hemos visto que tengan el mismo tamaño. Listo, aquí ya tenemos el cubo. Preferible dejarlo siempre sobre la superficie, no levantarlo, para que pueda estar estable. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a subir la estructura. ¿Cómo hace subir la estructura? Puedo hacer otro cubo, puedo hacerlo en forma de pirámide, podemos hacer todas las formas que nosotros queramos experimentar. En este caso yo voy a hacer una pirámide con base cuadrada. La pirámide va a tener aquí unos lados en diagonal que se van a juntar en un punto arriba
dando así nuestra figura. Podemos observarla desde los lados, desde arriba, y es interesante empezar a ver la geometría también desde este punto, una geometría que podemos mover, que podemos tocar, para poder llegar a conclusiones. Esta pirámide que acabo de hacer la repetimos en cada lado, pero en la base no le ponemos nada, porque ahí vamos a poner el cartón con la velita. Vamos a obtener esta figura donde ya nuestros puntos se han secado. Aquí nos quedó sin la pirámide para poder tener la base. El cartón es para ponerle aquí en la base y podemos ayudarnos de una regla. Con que midamos un lado de un palillo, ya con eso tenemos la medida para hacer nuestro cuadrado. En este caso estos palillos me dan con una medida de 6.4. Un cuadrado. Lo recortamos. Y nos queda la base para pegar abajo. Podemos utilizar una velita artificial o un veloncito pequeño. La idea es que podamos utilizar una velita artificial para que no se nos vaya a dañar y para que esto quede como un adorno y que lo podamos utilizar cada vez en el alumbrado. Bueno, en este cuadrado vamos a trazar las diagonales para saber en dónde vamos a poner la abertura de nuestra velita. Si nuestro fin es aprender aquí geometría, pues es interesante ver o calcular cuánto miden esas diagonales, sabiendo que cada lado mide 6.4. Vamos a poner la velita aquí en la mitad. Yo les sugiero es medir el diámetro y poder trazar el círculo. El diámetro de esa velita es de 4 centímetros. Recordemos que el diámetro es la distancia más larga que tenemos. Entonces comenzamos a bajar la regla y esa distancia más grande que nos dé, ahí vamos a tener el diámetro. Digamos que no es tan preciso, pero nos puede servir en este caso. Podemos utilizar el compás o a puro ojo, yo lo voy a hacer con el compás para que no perdamos el sentido de nuestro trabajo geométrico. Como el diámetro es 4, el radio es la mitad, es decir, 2 centímetros. Y en el punto donde se encuentran las diagonales, que es la mitad del cuadrado, ahí voy a trazar el círculo. Y podemos recortar con un bisturí. Bueno, por aquí va a pasar nuestra velita.
Aquí me quedó un tris más pequeñito el círculo, pero es mejor que quede un poquito más pequeño para que la velita quede ajustada y no se nos vaya a caer. Ajustamos nuestra vela y ya podemos pegar la estructura con ayuda de la silicona. Entonces, aplicamos la silicona en las puntas. ¿Por qué solo en las puntas? Porque al tener esta figura levantadita por las bolitas de porcelanicrón, esas son las que van a hacer contacto con el cartón. Nos va a quedar esta figura de esta manera. La podemos pintar de los colores que queramos, como los que utilizamos aquí, que son colores metalizados. Aquí ya lo tenemos terminado. Utilizamos un color morado, para las puntas otro color, si quieren usar el mismo color no hay problema. Y con acetato hicimos unos triángulos. Como todos los lados son iguales porque utilizamos palillos, pues se va a tratar de triángulos equiláteros. Dibujamos los triángulos equiláteros en el acetato, los recortamos y los podemos decorar con marcador haciendo figuras. El marcador debe ser permanente. Por ejemplo, he hecho aquí una luna morada y una nubecita de un color azul, de esta forma. Los pegamos. Si queremos podemos hacer esos triángulos para todas las superficies o si no, solamente intercalados. Entonces, ¿qué podemos trabajar aquí? El concepto de segmento, puntos, superficies, volumen y muy importante, este tipo de superficies donde podemos cubrir algo que solo tiene segmentos. Aquí tengo otro modelo de farol un poco más elaborado, donde tenemos más triángulos. Observen que aquí hay unas superficies que sí tienen, otras que están vacías y que he llenado con lunas y estrellas. Adicional puse aquí una pepita transparente, podemos poner cualquier decorativo. Para colgar yo he utilizado nylon, pero se pueden utilizar otros materiales. La idea que esto quede aquí abajo es para poder encender y apagar nuestra velita con facilidad. Bueno, mientras Diana nos explicaba cómo construir este farol, a mí me gustó la estructura inicial. Entonces yo me retiré y fui a hacer mi propio farol. Y quise decorarlo. Coloqué un poco de papel brillante, coloqué algunas plumas y mi velita de pilas. Sin embargo, esto es a tu gusto. Puedes ponerles plumas, puedes poner pétalos, puedes poner flores, puedes poner lo que te guste en esta estructura. Y si quieres usar una vela normalita, también lo puedes hacer. Como siempre, en los faroles tenemos que tener cuidado de que la vela quede a la distancia suficiente para que no nos vaya a quemar ningún elemento del farol. Entonces, esperamos que esto te haya gustado. Ya sabes, puedes decorar, puedes tener tu farol para el día de las velitas, puedes jugar con tu familia, arreglar y adornar la casa. En fin, la geometría es un mundo de posibilidades que nos invita a mirar de una manera más bella las matemáticas. Entonces, bueno, les vamos a mostrar cómo se verían nuestros faroles el día de las velitas. Nos vemos en el próximo video y no olvides suscribirte. Y si este contenido te gustó, compártelo. Recuerda, puedes hacer comentarios y visitar nuestro blog. Allí encontrarás elementos adicionales a los que hemos visto el día de hoy. Adiós.
Adiós.